¿Sí? ¿Van a empezar ya? Ya estamos. Ok. Bueno. Nomás voy a comprobar. Déjame ver si lo veo. Entonces ya estamos en vivo. Bueno, ya estamos en vivo. Buenas tardes, estimados colegas. Bienvenidos todos a la tercera sesión del seminario en línea del Grupo FIME, hoy 8 de julio de 2020. En esta ocasión, contamos con la valiosa participación de nuestra coordinadora, la doctora Ruth Rodríguez Gallegos, del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Monterrey, que nos hablará acerca de la modelación de problemas complejos en la formación de ingenieros. A continuación, una breve semblanza. La doctora Ruth es licenciada en Matemáticas por la Facultad de Físico-Matemáticas de la Universidad Autónoma de Nuevo León, maestra en Educación por el Tecnológico de Monterrey y doctora en Matemáticas e Informática por la Universidad Joseph Fourier en Grenoble, Francia. Actualmente se desempeña como profesora asociada del Departamento de Ciencias del Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey. Es investigadora en matemática educativa, pertenece al Comité Mexicano de Investigadores en Educación Matemática, COMIE, a la Comunidad Internacional de Profesores de la Modelación Matemática y Aplicaciones, y al Comité Latinoamericano de Matemática Educativa. Fue secretaria del Comité Ejecutivo de la Red de Centros de Investigación en Matemática Educativa, la Red CIMATES, de 2009 a 2013, y fue presidenta de la misma asociación para el periodo 2014-2017. Participó de manera activa en el Grupo de Investigación Latinoamericano de Modelación y Tecnología, en el Grupo de Investigación de Educación de la Física y en el Proyecto de Matemática Educativa del Tecnológico de Monterrey. Y actualmente coordina el Grupo de Investigación Latinoamericano, Formación de Ingenieros desde la Matemática Educativa. Sus principales intereses son la enseñanza y el aprendizaje de las ecuaciones diferenciales para futuros ingenieros a través de modelación y de la tecnología, y el vínculo entre la matemática educativa y la comunidad de educación en ingeniería. Cedemos la palabra a la doctora Ruth Rodríguez. Hola, buenas tardes, Eduardo. Muchas gracias por la presentación. Y ante todo, pues muchas gracias al grupo por la invitación a participar en este seminario virtual, en el cual he decidido compartir con ustedes algunas reflexiones que he realizado sobre la modelación de problemas complejos en la formación de ingenieros, ¿no? Les platico brevemente sobre mi interés en este tema de la complejidad. Bueno, ante todo, yo trabajo en el Tecnológico de Monterrey, es una institución privada del noreste, yo trabajo en el campus que está en el noreste de México, justamente en Monterrey, en la parte superior de mi país. Sin embargo, el Tecnológico Monterrey pues, es un sistema de varios campus, 31 campus, en el cual estamos trabajando de manera colegiada los diferentes programas que tenemos. Particularmente la formación de ingenieros pues, es como uno de los, digamos, la parte principal de nuestra labor. Pues me gustaría empezar un poco con la parte de la problemática de las matemáticas, ¿verdad?, en nuestros países, y siempre me gusta empezar hablando de este indicador que es el estudio de PISA. Aquí muestro unas gráficas sobre los resultados de PISA 2018. Como saben, pues este es un estudio que se hace en jóvenes de 15 años y en el cual pues nos dan ejemplos, ¿no?, de cómo va jóvenes. Y como bien saben, pues ha habido por muchos años pues una gran área de oportunidad en nuestros países en mejorar en ese sentido, siendo países sobre todo de Asia y por algún tiempo Finlandia quienes estaban repuntando en este punto. Aquí está el país de Costa Rica,
y aquí me permití mostrar pues México, Colombia, Argentina, Perú, ¿verdad? Los que nos acompañen, pues hemos estado muy por debajo de la media de la OCDE, que es la que organiza el estudio, y con esto pues demostramos que existen pues una carencia importante en el estudio de la matemática, ¿no? Y hay que trabajar en ello. Entonces, reflexionando sobre lo que mide PISA, particularmente en el área de matemáticas, mide esta habilidad que define, ¿verdad?, la OCDE como alfabetización matemática, ¿no? Desde la década de los 90 hacia finales del siglo pasado, empezó a tratar de medir pues lo que es, no tanto que tanto saben de operaciones los alumnos, sino que tanto son capaces de hacer uso de esa matemática en problemas de su cotidiano, en problemas de la vida real. Y bueno, pues entonces lo que mide esta, que le llaman así, alfabetización, es su capacidad de hacer uso de los conceptos que ven en la clase y de comprenderlos y de utilizarlos, ¿no?, para resolver problemas de su entorno. Entonces, no es de extrañar que por mucho tiempo, pues nuestros países, los sistemas educativos no estaban orientados en ese sentido. Poco a poco, para ser justos, en el caso de México, pues hemos ido aumentando, hemos ido mejorando, porque ha habido reformas importantes en el sistema educativo. Sin embargo, los estudios de 2018 nos dicen todavía no es suficiente, ¿verdad? Hay mucho más por hacer. Y ese es como un primer, digamos, hecho importante que hay que dejar claro. Hay una problemática a resolver. Entonces, mi área de trabajo ha sido por mucho tiempo esta idea de la modelación matemática. ¿Qué es la modelación? Pues yo les diría, ¿verdad? Detrás de esta idea de la modelación es efectivamente lo que trata un poco de medir PISA a través de la alfabetización matemática. Es ante todo reconocer que la matemática pues va a ser una actividad humana, ¿no? Hoy sabemos, la matemática es una ciencia, una materia que se estudia en la escuela. Sin embargo, pues ella viene de esta disciplina que tiene o ha perdido mucho este carácter humano, y hacerles ver a los jóvenes, a los alumnos, que esto nace de la necesidad del ser humano de resolver problemas. Justo lo que se quiere medir es así como nacen los objetos y los conceptos matemáticos. Y gracias al uso de estos conceptos, lo que se quería en el tiempo pasado, y aquí está Newton, Galileo, Einstein, pues era resolver el problema, ¿no? Saber cómo a través de la necesidad de estas herramientas, pues se fueron acuñando estos conceptos. Y creo, desde mi punto de vista, que eso se ha perdido. Entonces, en un punto de vista gráfico, para mí la modelación pues va a ser esta relación que se ve aquí. Por un lado, el cotidiano del ingeniero, ahí está un joven estudiante de ingeniería, y por el otro lado, pues como sabemos, nuestra ciencia formal y rigurosa, que es la matemática, y pues está con esa abstracción, ¿verdad?, que a veces los alumnos dicen, pues no hay relación, no veo esa relación. La modelación matemática desde los últimos 40 años en la comunidad matemática educativa ha intentado hacer esta relación entre esos docentes. Es un ir y venir constante, ¿verdad?, que los alumnos deben hacer. Entonces, ese ha sido un poco el tema que me había ocupado antes. Y entre otras reflexiones, este es un artículo, una introducción a un libro, que es un estado del arte de modelación, más o menos por el 2007. Pues los estudiosos de modelación, todavía en el siglo XXI, a inicios de este siglo, pues decían, sin embargo, si bien hay una gran cantidad de investigaciones en el área de educación, pues hay una distancia, todavía falta mucho por hacer entre lo que dice la investigación educativa, que es importante, relacionar teoría y práctica o relacionar conceptos con problemas cotidianos, pero en el día a día, pues los maestros pues hacen poco al respecto, ¿va? Es difícil implementar la modelación por muchas razones. Una de ellas, ¿verdad?, el no conocimiento, ¿va?, el no reconocer a la modelación como un objeto de aprendizaje. Entonces, aquí, bueno, este grupo es de formación de ingenieros, particularmente trabajo con grupos de cálculo, ¿va?, de primero o segundo año de ingeniería. Y entonces lo que hemos hecho por muchos años es tratar de llevar pues esta visión de la matemática como una actividad humana y tratar de hacer uso pues de los conceptos que la didáctica nos ha revelado. Por ejemplo, en el curso que imparto, he trabajado mucho en ecuaciones diferenciales, pues que el alumno sepa reconocer, por un lado, la parte analítica del concepto, que estamos viendo una ecuación diferencial de primer orden para un circuito RC, su solución analítica, pero sobre todo, ya nos decía Duval en la década de los 80, ¿verdad?, reconocer su parte gráfica, numérica, ¿va?, eso es muy valioso, le aporta conocimiento al alumno,
y entonces le permite pues tener otra visión del objeto. Y de acuerdo a las teorías, eso le va a permitir al alumno tener un conocimiento completo del concepto de ecuación diferencial. Y recientemente, y eso, los estudios pues decían, ¿y qué tal la parte, y ahí hay un problema, una hojita de un libro de texto, pues era los problemas en contexto, los problemas con palabras, que dicen los alumnos, los problemas platicados. Esa era una representación verbal que eventualmente también se representa a través de modelos gráficos, numéricos o analíticos. Y recientemente, que fue los estudios que estuvimos trabajando, pues es hacer que los alumnos en el aula de matemáticas, sobre todo los futuros ingenieros, pues sepan relacionar estas representaciones a experiencias como un experimento. Ahí vemos una fotografía de un circuito RC, que es como una especie de prototipo que se construye en un laboratorio, generalmente en física, y extraer ese experimento en la clase de ecuaciones diferenciales para que el alumno comprenda el fenómeno, lo entienda, lo conozca, porque muchos no están familiarizados con la parte eléctrica, y después de ahí pueda comprender la riqueza de las otras representaciones. Y cuando la experimentación no es suficiente, que le llamamos una realidad experimentada o simulada, pues vamos a hacer uso de otras herramientas tecnológicas, como es el uso de simuladores. Aquí propongo uno que se llama PhET, de la Universidad de Colorado, donde también los alumnos pueden hacer pues esta reflexión. Entonces, esta gama es de las cuestiones que hemos brevemente trabajado los últimos, digamos, 10 años en la clase de matemáticas para que el alumno pueda comprender esa riqueza. Y con ello, pues empezamos a ir construyendo y creemos importante, ¿verdad?, los maestros que están en el aula con los futuros ingenieros, que se pongan a la mesa estos escenarios, que son escenarios habituales donde lo que se intenta es otra vez acercar la realidad al aula. O sea, lo que se interesa es presentar a los objetos matemáticos como modelos para representar el mundo, y entonces hay que acercar esas problemáticas al aula. Y hay un espectro que hemos propuesto, en particular en los cursos del TEC de Monterrey, lo que se ha trabajado fuertemente es que el corazón del curso sea la modelación de fenómenos reales, que se den momentos en las clases de que existe este juego de representaciones entre lo verbal, lo analítico, lo gráfico, lo numérico. También que en pequeñas dosis, pero existen experimentaciones en clase que permitan al alumno conocer y sentir más el fenómeno, sobre todo aquellos que no tienen oportunidad de hacer. Aquí se ve a un colega experto que nos apoyaba, porque eso es muy del área de física, la parte de circuitos eléctricos, nos apoyaba en animar la dinámica con los alumnos. Y posteriormente, como lo dije, si esto no es posible, pues hacer el uso de crear simulaciones, ¿no?, a través de diferentes interfaces. Ahorita les hablaba de PhET, que es una interfaz de la Universidad de Colorado, que está accesible en internet de forma gratuita y que ustedes pueden acceder a esas herramientas. Pero después, pues viene la parte de trabajo colegiado interdisciplinario, que eso es lo que me va a permitir, que es un trabajo con los colegas, eso no es en solitario, es en academias, pues empezar a crear estas actividades, en crear estas simulaciones y llevarlas al aula. Y algo muy bonito del trabajo interdisciplinario fue que varios colegas son colegas de física, ¿verdad?, colegas de ingeniería, mecatrónica, de ingeniería industrial, ingeniería química, que trabajamos juntos, ¿no? Creo que esa es para mí como una de las claves del éxito, es pues no trabajar en separado para que el alumno pueda ver esa riqueza de las relaciones. Y les platicaba que con esto, con estas ideas que empezamos a trabajar, sobre todo el tema de modelación en el aula, pues era hacer todo un espectro de ejemplos que pueden ser llevados. Por ejemplo, hacer uso de sensores, ¿no? Aquí tenemos, usamos mucho la tecnología, está mucho el debate entre si la modelación tiene que ir siempre con la tecnología. La verdad es que no es un binomio inseparable. Puede haber modelación sin tecnología, puede usar tecnología sin hacer modelación, pero nuestros trabajos lo que nos han empujado mucho es hacer ambas, ¿no? Por ejemplo, haciendo uso de este experimento, lo que hacíamos era usar calculadoras, graficadoras con un sensor de voltaje que me permitía medir en el aula, pues, qué pasaba con la carga del capacitor. El TEC ha explorado desde hace tiempo, y más ahorita en tiempo de pandemia, esta noción de laboratorio remoto, que es una noción muy interesante porque lo que hace, y ahí muestro la foto de un tanque con agua, pues lo que hacemos es
recrear el experimento en un espacio físico, por ejemplo en el TEC, en el campus, y cualquier alumno puede acceder a ese laboratorio remoto a través de una interfase web, de tal forma que la parte experimental la puede hacer a distancia. Es un concepto interesante y muchas universidades en Estados Unidos, en Europa, han estado creando redes de laboratorios remotos que los alumnos pueden acceder a ellos. Después yo mencionaría como otra herramienta interesante de hacer modelación en clase el videoanálisis a través de este tipo de herramientas tracker, que es gratuito también. Los alumnos se graban y pueden pues crear simulaciones y pueden crear animaciones que permiten tener en tiempo real un registro numérico y gráfico del fenómeno, ¿no? Ahí se ve la caída libre. Con el cursor tú mapeas la caída del objeto y puedes tener esa información también sin mucha dificultad, haciendo que los alumnos se graben o el profesor mismo a través de un video con su celular, con su tableta. Y finalmente vamos a lo que ahorita voy a tocar, el tema de los simuladores, ¿eh? Ahorita hablé de FETs, que son simuladores que ya son hechos, que ya están construidos. FET me gusta mucho porque lo hacen físicos educativos y entonces está muy probado, sobre todo la parte conceptual de física. Ese es el que yo uso más, que es la construcción de un circuito eléctrico. Noten que en los cables del circuito pues hay unas esferas, ¿verdad? Que son bolitas, que son los electrones. Y cuando yo conecto correctamente mi circuito, los electrones fluyen. Y finalmente, esto lo empecé a trabajar mucho en ambientes de aprendizaje activo, ¿verdad? Donde el alumno tiene un papel muy activo en la clase. Y luego te ibas al tema de la construcción de simuladores. Y entonces arriba se ve una membrana vibrante que está hecha en matemática. Eso ya requiere un conocimiento pues, muy específico del alumno. Y hoy les quiero hablar de esta simulación que se ve, que se llama, el software se llama Benzim. Y lo que hacemos, como lo pueden ver en un diagrama de cajas de flechas, decimos de acumuladores y de flujos, se pueden representar también ciertas realidades. Y este tipo de software de entrada pues permite que el alumno construya su propia simulación, que creemos que es un elemento valioso, y también este es de acceso gratuito. Benzim es también disponible en la red de manera fácil a los alumnos, pero sobre todo les voy a hablar que este tipo de pensamiento, que es donde voy a meter aquí la complejidad, pues me va a requerir también entrar en un ámbito diferente, que es el ámbito pues de pensamiento sistémico o holístico. Y entonces seguimos en la idea de enseñar la matemática a través de la modelación de fenómenos, pero ahora estos fenómenos queremos que sean cada vez más y más pues complejos. Entonces este es Benzim, ahí aparecía el nombre, y nada más como un poquito, Benzim está un poco inspirado en este lenguaje de cajas y flujos de teoría de control. Ahí es una imagen que me da la interfase MATLAB en su versión, en su módulo Simulink, que hace un poquito el mismo trabajo. La ventaja que va a tener un software y un lenguaje como dinámica de sistemas a través de Benzim, pues es que va a permitir al alumno crear esas simulaciones de manera más fácil. Entonces, hasta aquí, bueno, sobre la idea de formación de ingenieros, que es lo que nos toca en este grupo y de lo que hemos discutido anteriormente, pues ha sido mucho el que como profesores de matemáticas sí debemos repensar el discurso de matemáticas, de cálculo principalmente, en estas ideas de modelación. O sea, que los objetos matemáticos que se presentan, le hace la derivada, le hace la integral, le hace la ecuación diferencial, sea en un ánimo de ser una herramienta que se le presenta al alumno para modelar fenómenos externos. Entonces ahí, por un lado, les decía, tenemos a esta pues demanda de la OCDE de que todos los jóvenes, los ciudadanos del siglo XXI, de hecho dice PISA, tengan estas culturas matemáticas o alfabetizaciones. También pide la estadística, la científica. Después tenemos esta idea que ha tenido, ahorita la ingeniería está en una reconversión misma en sus inicios esto era para el 2020 y ahorita están en el 2030, ¿verdad? Todas las instituciones de ingeniería estamos reformulándonos hacia la próxima década. Y finalmente, este otro documento, que ahorita voy a hablar de un documento de 2008 de Bournonville, donde nos hablaba también de la importancia de repensar las competencias de un ingeniero. Ellos le llamaron en este momento el ingeniero global. Yo ahorita voy a hablar de esas habilidades que necesitan.
Y por último, voy a retomar unos documentos. Esto es CEFI, esto es la Sociedad Europea de Formación de Ingenieros. En el primer webinar, Ismael Arco nos habló de este documento y de la necesidad de repensar de manera uniforme todas las instancias de ingeniería en México, pues que podamos tener un documento equivalente a CEFI, ¿no? De tal manera que podamos uniformizar cuáles son las competencias que un ingeniero necesita, no una institución en específico, sino en general, ¿no? En México, Latinoamérica. Entonces, algo interesante, Burnanil, y ahí nada más pongo en negritas lo que quiero resaltar, es que al igual que muchos, como ya habrán escuchado, pues para que un ingeniero hoy en día, en el siglo XXI, se desarrolle de manera conveniente, necesita obviamente tener conocimiento disciplinar, que es promover pues todas las áreas de STEM, ¿verdad? Ciencia, ingeniería, matemáticas, tecnología, y también obviamente la parte multidisciplinar, esto que hablaba de trabajo en equipo con otras disciplinas. Sin embargo, en esta parte de las habilidades, le llamaban ellos en 2008, ¿va? Hoy para muchos competencias disciplinares, también están por otro lado las competencias que le llamamos transversales. Burnani les llamaron habilidades genéricas, algunos pues soft skills, ¿verdad? Las habilidades suaves. Sin embargo, yo ahorita voy a resaltar cómo, al menos en el TEC de Monterrey, estas habilidades genéricas pues están representadas por otras competencias de tipo transversal. Y noten aquí en este reporte que me llamó mucho la atención, pues obviamente habla pues de habilidades de comunicación, de escucha, de aprendizaje activo, de aplicación práctica de los conocimientos, de trabajar con otros, por ello la empatía, y algo que le llamaban investigación crítica o pensamiento crítico, podríamos pensar, pero también está esta parte que subrayo, que es el pensamiento holístico. Y ahorita voy a hablar del pensamiento holístico, que va a ser una forma, una vía para lidiar con la complejidad y eventualmente modelar problemas complejos. Entonces, eso es la parte que yo resaltaría, aparte de las habilidades disciplinares que están representadas por las 4 áreas STEM. Algo que hoy sabemos, todos los que trabajamos en formación de ingenieros, es que necesitamos combinar con la parte de habilidades suaves o competencias transversales. Y bueno, en este caso el TEC de Monterrey, que voy a hablar un poco, pues no es la excepción, hemos trabajado en esa dirección. Y creemos también que la modelación matemática o la enseñanza de la matemática a través de la modelación, pues puede ser el camino, ¿no? Que nos permita de manera natural, pues, esta transición. Entonces, aquí les quiero presentar brevemente, ¿verdad? El TEC estrenó en agosto pasado, pues, el nuevo modelo TEC 21. Aquí está, bueno, en la caja roja, pues, las competencias disciplinares. Ahí están, pues, una buena parte de las futuras competencias del ingeniero, pero vean que del lado izquierdo, pues, desarrolló o se propuso 7 competencias. Y yo voy a hablar de esta, que es la de razonamiento para enfrentar la complejidad. Que ahí integró diferentes tipos de razonamientos para poder analizar, sintetizar y resolver problemas usando aprendizaje continuo. Y les platico que esa competencia transversal, las desarrolló en 5 subcompetencias. Y aquí metió justamente al pensamiento sistémico, al pensamiento científico y al pensamiento crítico, además del divergente y del pensamiento multicultural. Entonces, cuando yo leía esta idea de la complejidad y leía que Burnani hablaban de la importancia de desarrollar un pensamiento holístico, en el mismo reporte de 2008, es de Reino Unido, estos autores, hablan que el pensamiento holístico puede ser visto de muchas maneras. De entrada, sí, es la capacidad de ver el todo integrado, decían algunos el gran cuadro, y en alguna manera dice, hay diferentes formas de capturar la complejidad, ¿verdad? O de ver esta visión holística, y uno de ellos es a través del pensamiento sistémico. Y el pensamiento sistémico, y de ahí me voy a agarrar yo, pues el pensamiento sistémico, pues hay también muchos enfoques. Hay un enfoque que es el que voy a compartir, que es el de la Escuela de Negocios en el MIT, en Estados Unidos, que justamente Jay Forrester desarrolla desde Control un nuevo lenguaje que va a permitir al alumno pues poder crear una técnica de modelación llamada dinámica de sistemas y a través de esa técnica poder desarrollar nuevos esquemas, nuevos modelos. Entonces, nada más para adentrarnos, ahorita nosotros tenemos un modelo basado en competencias y, bueno,
esta competencia, particularmente el pensamiento sistémico, vean que la vemos por niveles, ¿verdad? Nivel A, B, C, que vamos en grado de complejidad, y la idea es que el alumno pueda desarrollar estabilidad pues, en el tiempo que está en la clase. Y ya nada más para rematar esta parte introductoria, pues decirles, este mismo reportes de CEFI, de la Sociedad Europea de Formación de Ingenieros, en su último reporte, pues hablaba justamente, y Ismael Arcos en el primer webinar nos hablaba de la diversidad, ¿no? Como una manera o un tema que habría que retomar en la formación de ingenieros, y pues aquí hablan eventualmente de la diversidad como una manera de enfrentarse pues al mundo complejo, ¿no? De ahí la necesidad de la complejidad. Rápidamente les platico de la complejidad desde la matemática educativa. Yo creo que es un tema que hay que seguir trabajando, que empieza a haber trabajos. Por ejemplo, aquí está Gloria Stillman, una investigadora que nos dice, hay muchas cosas por hacer, tanto desde el punto de vista teórico en la disciplina como práctico. Ella ha trabajado mucho en modelación matemática, ella es de Australia, y nos dice, tenemos que seguir trabajando en hacer investigación sobre cómo estudiar, cuáles son las competencias de los estudiantes en tanto modeladores, cuáles son esa capacidad de visualización y que no se ha hecho suficiente, hay mucho trabajo por hacer. Y también otra cosa que resalta ella, que hay mucho trabajo por hacer en el diseño de tareas. Y eso tiene que ver mucho con tareas cada vez más complejas y tiene que ver con el uso de representaciones diversas y con trabajar con mayor dificultad de la tarea, o sea, problemas más difíciles. Y por otro lado, el Consejo Nacional de Profesores de la Matemática, que es una asociación de Estados Unidos, vean cómo en el 2015 ya se establecía como un reto en el futuro trabajar con la complejidad, ¿verdad? Dice, hay que trabajar, ellos trabajan con K12, con niños de kinder a preparatoria, dicen, hay que trabajar con problemas más complejas, que sean más difíciles y que se puedan resolver en los siguientes 10, 20 años, que permitan, entre otras cosas, mejorar la calidad de vida de las personas y tener un impacto positivo tanto en lo educativo, en lo social, en lo económico. Entonces, son las nuevas tendencias que están haciéndose desde la educación de la matemática. Este trabajo de Franz Caron también tiene que ver con lo que voy a presentar, tiene que ver con esta idea de trabajar la complejidad desde dinámica de sistemas. Ella usa un software más amigable que se llama Stella. Les comparto que Stella es de pago, entonces por eso la interfaz es mucho más bonita, donde justamente estas interacciones, aquí vemos un sistema presa-depredador, donde esas interacciones entre especies y cómo podemos ver el gran cuadro y ver cómo se comportan, pues es lo que permite este tipo de enseñanza. Esta Franz Caron de Montreal, Canadá, ella trabaja mucho con profesores de preparatoria y está intentando, ha sido un reto para ella, capacitar a los profesores de preparatoria para que esto ya esté en la educación, ¿verdad? O que pueda ser presentada en la educación. Y otros autores como Reid y Ludwig, pues nos habla que es importante que los educadores empecemos a pensar más en tareas más auténticas, que tengan, por ejemplo, valores numéricos más reales. Tiene que ver con resolución de problemas, pero sobre todo la idea de la pregunta, ¿no? O sea, y que la pregunta sea tan amplia que permita una diversidad de soluciones. Esto hoy en el TEC de Monterrey es un concepto que hemos trabajado bajo la idea de reto, aprendizaje basado en reto, que es algo más o menos cercano, aprendizaje basado en proyectos o incluso en problemas, ¿no? Entonces, seguimos la misma tendencia. Como un pequeño paréntesis, nada más la complejidad ha sido ya ahorita trabajada en otras instancias. Yo quiero resaltar este trabajo de un colega de la UNAM que se llama Carlos Gershenson. Ellos están modelando a través de la complejidad, pero desde otro enfoque, no solamente el que voy a presentar. Por ejemplo, aprender a lidiar con la complejidad o modelar problemas complejos puede ser cómo la gente sube y baja del metro, ¿verdad? De manera óptima, y ellos idearon un sistema que cuando ustedes vean la solución es muy simple, ¿verdad? Porque básicamente se basa pues en comprender la dinámica del sistema y controlar mejor las entradas, las salidas del metro. Él particularmente ha trabajado mucho, hay un centro de complejidades en la UNAM y trabaja sobre la idea de cómo lidiar con la complejidad en la educación. Solo que el enfoque de Carlos Gershenson y todo el estudio de Santa Fe, es un instituto Santa Fe en Nuevo México, Estados Unidos, que son como los que están en colaboración, lo hacen a través de un problema de aprendizaje basado en agentes, ¿verdad?
de modelos basados en la gente, perdón, y ellos usan otro software que se llama NetLogo, que es más de programación. Y uno de los problemas que también les preocupa, aparte de los del tráfico del metro, ¿va? Es lidiar con problemas de tráfico en general, en ciudades como Ciudad de México, ¿no? Bueno, hay todo un trabajo que están haciendo ellos. Nada más para decirle que este problema del tráfico es un problema que también en la matemática educativa, en este mismo libro de 2019, está recientemente publicado, y son problemas que se le pone a los alumnos y ya empezamos a lidiar cómo dar estrategias para resolución de problemas. Entonces, para finalizar, desde mi experiencia personal, yo creo muy importante que dentro de la formación de ingenieros consideremos este apartado de que tenemos que empezar a lidiar con problemas cada vez más complejos. Me decía el otro día un amigo, ¿cómo visualizas tú la complejidad? ¿O qué entiendes tú por complejidad? Y al menos desde dinámica de sistemas, que es lo que voy a platicar, entiende la complejidad como causa y efecto son distantes en el tiempo. Son situaciones tal que la dinámica de las mismas situaciones es tal que no me permite ver cómo las acciones de ahorita me van a repercutir en cuestiones del futuro. Y, por ejemplo, aquí traía yo pues, una animación de un puerto de Ámsterdam, pero, por ejemplo, no hay que ver mucho por tan difícil la pandemia que estamos viviendo. Es un problema complejo. Entra claramente una categoría complejo donde hay un mapeo, donde hay muchos factores que afectan a lo que va a pasar en el día de mañana o en una semana, y es complicado controlarlo. Vamos a ver qué dinámica de sistemas pudiera permitir ese pensamiento. Entonces, no me adentro tanto en la teoría para ya adentrarme a un par de ejemplos, pero pensamiento sistémico ese va a ser, para mí es como el pensamiento holístico que nos decían, y ya que el instituto, el tecnológico ya lo ha desarrollado, yo desde 2014-2015, junto con Rafael Burguet, un ingeniero industrial del TEC también, empezamos a idear actividades para que los alumnos de ingeniería, particularmente de segundo año, en un curso de ecuaciones diferenciales, empezaran a trabajar estas ideas y empezaran a crear sus propios simuladores, que eso fue la parte interesante, que ellos mapearan ciertos problemas con cierta complejidad. Entonces, un sistema para ellos va a ser un conjunto de elementos que van a estar interconectados, y cada sistema va a tener una función o un propósito, ¿verdad? Y una de las cosas que se pregunta a este tipo de binomios que estamos intentando hacer entre la matemática y los sistemas dinámicos es responder la famosa pregunta, ¿qué pasaría si? ¿Verdad? En inglés es what if. ¿Qué pasaría si la gente se quedara en su casa? ¿Qué pasaría si se fuera obligatorio el cubrebocas? O sea, crear ese tipo de posibilidades en escenarios que son elaborados. Y lo que va a permitir tanto dinámica de sistemas como un lenguaje como BENSIM es mapear eso, ¿verdad? Aquí voy a hablar rápidamente de Diana Fisher, que fue la persona con la que yo me inspiré, ¿verdad? Burguet y yo tuvimos la oportunidad de conocerla. Ella trabajó 20 años, más de 20 años en Estados Unidos, justamente intentando con aproximación de dinámica de sistemas en preparatoria con los jóvenes. Les enseñaba álgebra, les enseñaba cálculo, y entonces ella decía, incluir ese tipo de pensamiento desde los muy, muy pequeños, pues va a permitir que puedan lidiar con este tipo de problemas más rápidamente. Nos permite ver cosas, decía, problemas más interesantes, porque empezamos a hacer combinaciones de crecimientos y decrecimientos, y también esta idea de que los alumnos construyan su propio simulador, ¿no? Entonces, para no hacerles tan larga la historia, dinámica sistema trabaja dos conceptos principales. Todos sabemos que en el cálculo hay dos conceptos base, que es integral y derivada, y vean que aquí pues es el stock, que es el acumulador, que es esta cajita, y el flujo, que es esta flecha, que el flujo me habla de razones de cambio, ¿verdad? O de derivada. Entonces, para mí o para cualquier gente de dinámica de sistema va a decir, hay acumuladores que suben o decrecen, ¿verdad? Que aumentan o disminuyen, pero esos acumuladores lo hacen a través de flujos que permiten que el elemento crezca o decrezca. Y después van a ver ahorita estas flechas azules, que son las que me permiten interconectar esos elementos, y eventualmente habrá variables en juego, que son una especie de parámetros. Entonces, un ejemplo muy bonito de que me gusta mucho es el del caso de Yosemite en Estados Unidos. Si no lo conocen ustedes, les platico que en el año 95
se decidió incluir al lobo gris en el parque de Yosemite, de Yellowstone, disculpen, de Yellowstone. Y finalmente, una vez que se toma esa decisión, bajo unas razones, unas circunstancias, se decide ver qué pasa 20 años después. Y el artículo aquí de National Geographic dice, ¿por qué los lobos cambiaron el curso de los ríos? Y más que los lobos cambiar el curso de los ríos, les platico, hay una interacción entre tres especies que estaban presentes en el parque, entre los lobos, los coyotes y los caribús. Y resulta que, dada la dinámica de uno con otro, que el lobo empezó a a consumir más la presa, que era el caribú. Ellos dejaron de pastar en ciertos lugares donde entonces la flora pudo volverse a regenerarse, porque obviamente el caribú pues necesitaba también alimentarse de vegetación, y dado que la nueva vegetación ahora ya no se acababa, dado que los lobos se comían a los caribús, pues entonces la nueva flora empezó a delimitar un nuevo flujo de los ríos. Entonces, bueno, les platico la versión muy concreta de la historia, pero si ustedes ven el video, muestra estas dinámicas de manera interesante. ¿Qué fue lo que pasó? Entonces, desde el punto de vista matemático, y este es un seminario más de divulgación, desde el punto de vista matemático, noten que ese sistema que están viendo ahí al frente, espero que se alcance a ver bien, pues es un sistema de 3 ecuaciones diferenciales. Cada una ecuación diferencial me dice qué tanto cambia el caribú en el tiempo. El otro me dice qué tanto cambia el coyote en el tiempo. Y lo último, qué tanto cambia, ¿verdad? Qué tanto crecen o decrecen, mueren o fallecen los lobos en el tiempo. Y un lenguaje y la necesidad de un pensamiento holístico, como el que estoy hablando aquí en esta intervención, es decir, quizá para muchos la parte analítica, matemática, no me dice mucho, ¿verdad? No estoy tan familiarizada con el lenguaje, o esperaría que un ingeniero sí, pero lo que vaya a hacer es que si yo mapeo en este sistema, en su representación analítica, en un sistema, en su representación, en una nueva representación, por eso hablo de nuevas representaciones, vean que aquí tengo las cajas, que son la población de lobos, la población de caribúes y la población de coyotes, y estas flechas que entran y salen me dicen qué tanto nacen y qué tanto mueren los peces. Y si se fijan, por ejemplo, qué tanto nacen los lobos y mueren los lobos, obviamente esas razones de cambio tienen que ver, ahí las flechas en azul, con la otra población en juego. O sea, en realidad todo está interconectado, todos somos elementos que son lobos, caribúes y coyotes, pero en realidad las razones en cómo cambia una con otra tiene que ver con la interacción. Y algo interesante que uno cuando mapea este tipo de cuestiones y haciendo uso de un software como Vensim, inmediatamente tú encuentras cómo se comportan las tres poblaciones. Y en un ejercicio que propone Burgett en su artículo, en el año 2005, nos decía, pues si tú simulas esto a una ventana de 10 años, pues no vas a ver mucha problemática, ¿verdad? Pues mete el lobo, no pasa nada. Las tres poblaciones se mantienen más o menos estables. Pero si uno avanza eso a unos 50 años, que el crear el simulador te permite crear esos escenarios, dices, bajo estos supuestos de interacción, así se comportan las poblaciones. Y observen que en esta segunda gráfica, a 50 años, pues empieza a ver uno que empieza a ver problemas. Ellos empezaron a ver efectos interesantes a los 20 años. Y finalmente, en la última de las gráficas, dices, ¿qué pasaría a 100 años? Entonces, por eso es la idea de qué pasaría si esto dura más tiempo. Un poco de las cosas que aprende uno con dinámica de sistemas y un poco en la vida, es que la gente cuando, por ejemplo, un gobierno entra en funciones, pues dice, yo me preocupo los 3, 4 años que voy a estar al frente, o incluso los 6 años, y no me preocupa a largo plazo, ¿verdad?, qué sucede. Y lo que pasa es que hay dinámicas, ¿verdad?, que son propias del fenómeno que tenemos que tomar en cuenta. Entonces, este tipo de problemas, que vean que es un problema de cálculo, que por ejemplo una clase de ecuaciones diferenciales, pocas veces trabajamos porque ya el sistema es un sistema de una cierta complejidad, hay sistemas no lineales y son 3 ecuaciones, pero un ambiente como este, justamente de dinámica de sistemas, me permitiría pues darles a los futuros ingenieros pues herramientas nuevas de pensamiento sistémico
pues que les permita lidiar mejor con estas situaciones que hoy enfrentamos que tienen una carga de complejidad importante. Y ya para terminar, un poco retomo este problema de presa de depredadores, es un problema clásico. Ahí muestro un trabajo que tiene Carlos Gershenson desde el otro enfoque de modelación basada en agentes. Ese es el de Bourget, citado del libro de Sil. Y este último, pues, es el de mi colega Franz Caron, ¿no? Que diferentes personas hemos tenido, pues, estas ideas de traer la complejidad al aula escolar. Y dentro de Dinámica Sistemas, es una comunidad que yo sigo mucho. Ahorita lo muestro en Facebook. Este es una de las propuestas que han hecho recientemente, creo que fue por marzo-abril. Está modelado y está disponible, accesible en la red, este modelo del coronavirus, ¿no? Una propuesta de un colega, que se llama Boseman. Y ustedes a través de ese video, pues pueden ver cómo se construye en Benzin y se muestran todas las interacciones de cuáles son los posibles escenarios que permitiría pues un software como este. Entonces, si ustedes entran a esa comunidad que yo sigo bastante, la verdad es que en esta época de pandemia, pues han estado dando muchas explicaciones, no solo de simuladores como el que mostré y abiertos en la red, sino de explicar todas las dinámicas que están sucediendo ahorita en la sociedad sobre los contagios, ¿no? Simplemente vean en este esquema si uso o no la máscara, cómo afecto a los números de contagios y demás. Entonces tienen toda una página especial dedicada solo a COVID-19, más o menos por marzo-abril empezaron y no han dejado de compartir la comunidad. Si les interesa el tema, pues los invito a verlos. Incluso están empezando a crear los nuevos escenarios, ¿verdad? Los futuros que vamos a tener alternativos. Entonces, un poco mi mensaje aquí la dejaría. Hay otros problemas complejos, ¿verdad? El de interacción de especies en medios ambientales, cambio climático. Sin duda alguna, la comunidad también abona mucho en cambio climático, crea los simuladores. Y yo creo, ¿verdad? Y con eso termino, Eduardo, mi participación, pues es traer a la mesa del grupo y de la gente que nos escucha, pues esta idea de seguir trabajando con modelación en el aula, pero irnos como que cada vez más a problemas más, yo diría, interesantes, retadores y cada vez más complejos. Y que propuestas como Franz Caron, como Diana Fisher, dice que se puede hacer a nivel de preparatoria. Incluso hay una fuerza, de hecho Diana es la que más trabaja en la comunidad, sobre hacerlo para niños de kinder, primaria, hasta preparatoria. El K12, ¿no? Que le llaman. Han impulsado mucho este pensamiento sistémico u holístico, y dinámica de sistemas de una manera, Carlos Gershenson diría otra más. Entonces sería mi participación, Eduardo. Muchas gracias, doctora Ruth. A continuación pasamos a una sección de preguntas de nuestra audiencia. Veamos. Puedo dejarme compartir, ¿verdad? Sí. Hay una pregunta de parte de Rodolfo Fallas que nos dice: muchas gracias por su presentación, doctora Ruth. ¿Qué cambios ha tenido el modelo para modelación que usted construyó en Rodríguez 2007 a raíz de lo que nos ha presentado hoy? Abrazos. Hola, Rodolfo, un gran amigo y modelador también. Sí, efectivamente, yo en la propuesta doctoral, y hoy no quise presentar eso, sabemos que teníamos poco tiempo, trabajé un esquema de modelación entre varios esquemas que analicé. Y justamente no he pensado mucho, Rodolfo, es una buena pregunta, desde el punto de vista como esquema, como gráfica, cómo se afectaría. Lo que sí te puedo decir es que en ese esquema, yo siento que de las cosas que dejé como escritas, es como la modelación no solamente es esta matemática y la realidad. Y no me adentré mucho aquí, pero pues hay muchas etapas intermedias que tienen que ver con algo que yo personalmente llamé pseudo concreto, inspirada en Michel Henry. Y ahorita dinámica de sistemas, a mí lo que me abrió fue un abanico de ver, y hay otras cosas más. O sea, no solo es la física, la química, la biología la que puede influir como un tercer dominio, que le llamaba yo. Generalmente en matemáticas modelamos en otros dominios fuera de la matemática, que es la modelación extra matemática,
Y entonces con dinámica de sistemas, pues la verdad me metí a otro mundo, como que hay muchas otras cosas. Por ejemplo, simplemente un problema de cambio climático o de coronavirus, ahorita requiere no solo de disciplinas específicas, sino pues de otros conocimientos. Que honestamente ya no me he regresado al esquema original a replantearlo. Digamos que me metí más a la identificación de problemas interesantes del tipo de vista de esta complejidad y de cómo llevarlo al aula. Pero bueno, es un trabajo que tengo pendiente. Igual lo podemos hacer juntos. Bien. Diana Torres nos dice, desde su investigación y experiencia docente, ¿qué habilidades y competencias recomienda que desarrolle el docente de matemáticas para generar un aprendizaje basado en la modelación? Hola Diana, pues fíjate que sí, ¿verdad? Ahorita quise hablar más de la complejidad de esta última parte, pero por ejemplo al hablar de matemáticas y de modelación, justo lo que explicaba yo con Burnanil, que hay varias competencias involucradas, ¿no? Que no son solo disciplinares. Y yo creo que ahí está el reto con los colegas que enseñamos frente a grupo. Yo lo he vivido un poco en mi trabajo, que la gente dice, yo soy matemático, pues voy a enseñar matemáticas. Y de hecho lo que yo aprendí en la facultad fue esa parte. Y todas las otras habilidades que le llamo suaves o genéricas, pues si se fijan, no las sé. Y tendría que desarrollarlas. Y desde una habilidad de uso de tecnología, que yo nunca, de repente me dicen, es que tú usas mucha tecnología. Yo lo que quería era hacer modelación y tuve que usar tecnología y tuve que aprender cada herramienta. Esa habilidad también no es fácil que se desarrolle. La segunda fue la habilidad de manejo de la incertidumbre, que dentro del razonamiento de la complejidad está. Cuando uno hace modelación en clase sobre un contexto que no conoce mucho, a mí me pasó con los circuitos eléctricos, yo no conocía nada de circuitos, yo a diferencia de ustedes no soy ingeniera, soy matemática, y entonces tuve que aprender. De hecho, pagué un taller con un alumno mío, exalumno de ecuaciones, y me enseñó un taller de robótica de 10 horas. Entonces tuve que construir un robot, tuve que saber que era un capacitor, y esas habilidades creo que del conocimiento de la disciplina extra matemática, el maestro de matemáticas requiere. Y sobre todo lidiar con la complejidad, porque una vez que esto se da en un ambiente en la clase, la verdad es que no es una clase muy ordenada. Como vieron ahí, pues hay equipo, hay laboratorio, hay muchas cosas que pueden pasar. Y yo con mis colegas ahí donde trabajo, pues a veces veo que algunos no se animan, sí les interesa, pero no dan el brinco, porque de alguna forma tienes que abrirte a otras formas de enseñar, que tiene que ver también con la parte de aprendizaje activo, que es la parte didáctica. Darle oportunidad al alumno, habrá muchas preguntas que no tienen respuestas, y entonces uno aprende a lidiar con eso. Yo diría, pues todas esas habilidades, que la verdad no es muy, muy fácil. Muchas gracias. Selvin Galo nos dice, hola doctora Ruth, gracias por compartirnos sus reflexiones. Con lo que ha pensado hasta el momento, ¿qué implicaciones tendría llevar estos sistemas complejos al aula? Hola Selvin, pues esa es la gran pregunta. Pues de entrada yo diría reconocer que es necesario incluirlos en el currículo. De hecho son objetos que no están incluidos en el currículo. El trabajo, por ejemplo, que ha hecho Diana Fisher en Estados Unidos, ella se jubiló hace 2 o 3 años. Entiendo que no hubo demasiada gente que dio continuidad. Entonces, oficialmente no es un objeto del currículum en la matemática, es un objeto fuera de la matemática, y lo que he hecho yo es darle un espacio, y es recomodar conceptos de ecuaciones diferenciales y los relaciono. Se están haciendo esfuerzos y creo que el doctor Cantoral recientemente en un seminario que tuvimos aparte, el de ciencia integrada, mencionaba que creo que los programas educativos de la SEP podrían estar reconsiderando esta parte de la incertidumbre. Pero yo no estoy muy enterada, pero lo que sí creo que el reto es que se reconozca esta necesidad de este pensamiento y se incorpore de manera oficial en el currículo. Y la verdad no es muy fácil. En el caso del TEC de Monterrey, tampoco ha sido del todo fácil, pero ahorita con el nuevo modelo TEC 21, que arrancamos recientemente, se abrió esa puerta, porque quieren que se desarrollen esas 5 competencias y entonces es la oportunidad de hacerlo. Y al menos yo lo estoy tratando de impulsar otra vez desde la clase de ecuaciones diferenciales.
Hay una propuesta, yo la escuché en Colombia, los colombianos o un instituto de ingeniería en Colombia quieren proponer esto para todos los ingenieros. Todo el que sea ingeniero debe llevar una materia como dinámica de sistemas, que es donde ven esta técnica a fondo. En el TEC de Monterrey el día de hoy solo lo llevan los industriales y de sistemas, el resto no. Obviamente es optativa y hemos impulsado mucho materias extracurriculares para que se haga. Pero pues es un poco picar piedra y hacer que sea oficial en el currículum para que el maestro pues le dedique el tiempo. Selvi. El doctor Ismael Arcos nos dice, muy interesante, gracias Ruth. El dirigirse hacia problemas cada vez más complejos suena bien, pero ahora tenemos problemas de selección, diseño e implementación, incluso con problemas no tan complejos. ¿No estaríamos apresurándonos? ¿Qué opinas? Pues Ismael, como siempre das un poco el dedo en la llaga. Desde un punto de vista, sí, quizá. Ahorita que empezaba a hacer retomando lo de modelación y estoy diciendo, la modelación todavía no está presente en el aula, pues yo sé que la idea de complejidad pues falta mucho. Suelo ser así como un poco soñadora y utópica, pero yo creo que hacia allá debemos avanzar y creo que en algunos años va a suceder. Me parece que cuando decidí agarrar esto, que lo conocí gracias al doctor Burget, y dije voy a seguir trabajando en esa línea, pues como dice Selvin, he estado tocando puertas para que se oficialice, pero yo pienso que en el futuro esto es lo que nos va a ayudar. Y yo en lo personal, en esta época de pandemia, que hemos estado encerrados y pensando, yo estoy convencida de que esto es lo que en un futuro nos va a permitir que una vez que sucedan estas situaciones, incluso que la persona que no conozca toda la matemática detrás tenga mayor conciencia de lo que implica, por ejemplo, no obedecer la sana distancia o salir de tu casa cuando no debemos. Sí he reflexionado mucho que, como dice PISA, el ciudadano del siglo XXI debe tener una mayor alfabetización en varias áreas, matemática, científica, eh, estadística, y yo pienso que hacia el futuro, Ismael, no pronto, ¿verdad? Porque hay problemas que arreglar también, esto puede abonar mucho. Y yo lo he visto en los jóvenes tenemos en el TEC una semana ahí, que es como extracurricular, se han hecho estas propuestas y los jóvenes que van a esas clases en sus comentarios finales dicen, yo no sabía que había esto. Un artículo de Diana Fisher, el de 2011, que les recomiendo mucho leer, Diana nos habla de que empieza el artículo diciendo, y ella enseña a jóvenes de preparatoria, y ahí empieza con una frase diciendo el joven, yo no sabía que ya estábamos tarde. Y es que ella les hizo modelar en su último año de preparatoria el problema de cambio climático. Y si tú ves en sus artículos, publica algunos ejemplos de esos alumnos, lo que puede hacer un alumno de unos 15 años, 16 años, es impresionante. Pero trabajando estas ideas todo el tiempo, ¿no? Y eso me gustó mucho, leer algo así como, yo no sabía que llegamos tarde, o sea, que el alumno se dé cuenta que realmente estamos ahorita honestamente muy problemados, por ejemplo, en cambio climático o en otras cuestiones, que exista esa conciencia en los alumnos me parece que vale la pena intentarlo. Estoy consciente que me toca picar piedra. Yo hace como 10 años, voy a cumplir 13 años en el TEC que llegué, la idea de moderación tampoco estaba muy en boga. Empezábamos a hacer, me acuerdo, al 2010 me invitaron al primer proyecto de aprendizaje activo, y que es cuando empecé a usar toda esta tecnología. Y de ahí al día de hoy, que estamos a 2020, la verdad es que hoy hablarles de modelación en el TEC de Monterrey, pues es el día a día de todos. Sé que afuera hay mucho trabajo por hacer, pero pienso que ahorita estamos, no estoy sola, tampoco hay un grupo de profesores, estamos duro y duro con esta idea de pensamiento holístico sistémico. Pienso que en unos años más, quizá en 10, vamos a tener algo. Y yo creo que hay que trabajar en eso. Muchas gracias, doctora. Selvin, continuando con la pregunta que le hizo anteriormente, dice, ¿qué convendría llevar al aula? ¿Los problemas, la forma en que los resuelven los especialistas o las formas de pensamiento que se ponen en juego? Ok, Selvin, muy buena pregunta.
Pues pienso que la forma que lo resuelven los especialistas, pues son formas de pensamiento finalmente. Y yo creo que hay ganancias en las dos cosas. Hay problemas que a mí me parece, pienso que están relacionados. Pienso que llevaron problema, por ejemplo, cuando yo tomé, no les platiqué esa parte, pero cuando yo me adentré a esto, tampoco sabía nada de dinámica de sistemas. Y yo tomé el curso de mi colega durante el semestre, ¿verdad? Fueron como 16 semanas. Y ahí estudiábamos un problema de Estados Unidos de hace muchos años, como quizá unos 10, 15 años, de desabasto de gasolina. Y nos puso a hacer un mapeo, ¿verdad? Entonces nos daba el texto. Yo estaba con los alumnos, exalumnos míos algunos, y teníamos que mapear el texto de lo que pasó en un esquema de tipo cajas y flujos. Y me acuerdo mucho que fue una tarea muy difícil y aprendí ambas cosas. De hecho, yo no sabía el problema de desabasto. Años después pasó en México y entendí la dinámica adentro. Y sobre todo cuando el maestro ya te da la retroalimentación y la solución que él haría, pues yo creo que aprendí el problema y aprendí su forma de pensar. Tuve la fortuna de trabajar con este colega en un curso, incluso en Team Teaching, en aprendizaje compartido, y yo siempre analizaba la forma en que resolvía, pero cada problema tenía su valor y también la forma en que lo abordaba. Y pues pienso que es lo mismo, o sea, vas observando a los expertos. La verdad es que dinámica de sistemas no es fácil porque todo entra en un terreno de pues diría un poquito la subjetividad, una objetividad dentro de la subjetividad. El maestro siempre tenía que plantear propuestas y también te adentras mucho a la modelación porque justamente hay propuestas que cada equipo hacía y todas son hasta un cierto punto válidas. Obviamente hay técnicas para habilidad modelos, también las tenemos, pero es un mundo que a mí se me hace al día de hoy súper fascinante, que los invitaría pues a, a verlas, ¿verdad? Pero yo, Selvin, diría, aprendes de las dos, del problema mismo y de la forma de pensamiento que hay detrás, que el experto es el que te lo da. Muchas gracias, doctora. Luis Arfán nos dice, en definitiva, la modelación de problemas complejos ayuda a desarrollar un pensamiento crítico, más reflexivo y promueve el desarrollo de las competencias genéricas. Sin embargo, una de las dificultades que he notado que presentan los alumnos es la articulación de los conocimientos o saberes de diferentes disciplinas en la resolución de un problema complejo. Justo como usted comenta, los profesores debemos dar el brinco, pero ¿cómo trabajar con los alumnos para que puedan desarrollar esa habilidad? Sí, pues finalmente, si se fija, lo que está detrás es la habilidad, o me gustaría llamarle más la competencia de modelación, ¿verdad? Y que esa es la habilidad que también se trabaja poco. Y pues yo pienso que la competencia de modelación se adquiere pues practicándola. Entonces, quiero aprender a escribir, decía alguien, pues empieza escribiendo, ¿no? Entonces, al menos en el curso que yo imparto, y ahorita me ha tocado pues impartir cálculo diferencial de una variable, cálculo integral, siempre digo, el enfoque va a ser la modelación. Y modifico el discurso en el aula de tal forma que todo el tiempo los enfrento a pues a ese esquema que mencionaba Rodolfo, que son pasos, ¿verdad?, a seguir, y que podamos ver que en cada problema pues tenemos estrategias diversas, pero que son más o menos la misma, que es la de la modelación. Entonces hay que implementarlo en el aula. Yo cuando hablaba de modelación, lo que decía es que mientras no se oficialice en el currículum, no va a haber lugar a ello. Y de las cosas que dice la teoría de modelación es que hay que presentar al proceso de modelación como parte del currículum y formalmente, oficialmente decir, así vamos a trabajar el curso. Porque hay gente que desea hacer como sus esfuerzos, pero no lo presenta, no habla del objeto de modelación y entonces el alumno no la conoce. Y hablar de la modelación es hablar de sus etapas, de cómo se hace y también pues de sus dificultades. Y sobre la parte de complejidad, ahora añádele la complejidad, pues es darles estas herramientas. Por ejemplo, yo a mi grupo, con los que hemos piloteado mucho esta técnica, tenemos ahí un artículo con Burguet, 2014-2015, donde hicimos una serie de actividades que fueron 2, 3 sesiones, las dirigimos en el grupo.
tenían que conocer el lenguaje, los objetos, cómo se hace el simulador, y luego hacían un problema complejo que entregaban como proyecto del curso. Entonces, pues la forma, me imagino, como maestra te digo, pues es hacer que los alumnos lo hagan, ¿no? Y es trabajando con ellos. Y ese es el detalle, que quizás el reto que decía alguien de ustedes, Ismael Selvi, pues es que da el espacio en el aula. Yo tenía que reacomodar mi programa del curso y dedicarle esas sesiones a este tema. Y al final yo pienso que los alumnos lo apreciaban, porque quizá dejan de ver algunas cosas, pero lo que aquí estoy diciendo es que esto puede, pues, abonar más como en la dirección de a lo que deberíamos de ir, ¿no? Muchas gracias, doctora. Cristóbal Cruz Ruiz le dice, hola Ruth, gracias por tu presentación. ¿Cómo consideras que ayuda a la significación por parte del alumno? ¿Cuál es tu experiencia al respecto? Pues fíjate que yo considero que es bastante útil, Cristóbal. Primeramente, hola. Buenas tardes y un saludo. Y yo pienso que la significación es importante. Por ejemplo, algo que a mí me mueve mucho, por eso cité al inicio a Duval y un poco a Artic, cuando ellos hace muchos años, por los 80 literalmente, nos decían, para que el alumno conozca un objeto matemático, debe reconocerlas en esas representaciones, ¿no? Entonces, Artig justamente dice, para que aprendas la ecuación diferencial, el alumno debe ser capaz de reconocerla, identificarla en la parte gráfica, numérica, verbal incluso, y analítica. Y siempre me he movido mucho en esa dirección en todos mis cursos, ¿no? Pero algo que me gustó, por eso yo en algún momento lo presenté así, como que el diagrama de cajas y flujos era una nueva representación. Incluso yo diría la quinta representación, pensando que estas eran las 4 clásicas y yo añadiría esta última. ¿En qué le da significación? Pues la idea que decía Diana Fisher, a mí me encantó cuando la escuché. Decía, a ver, los dos conceptos claves del cálculo es derivada e integral. Y los dos elementos claves de dinámica sistema es acumulador y el flujo. Y ahí estaba el mapeo de manera natural. A mí me pasó esta experiencia cuando estuve de oyente en la clase. Yo tuve un alumno, ¿verdad? Se llamaba José Luis, que en mi clase de ecuaciones el semestre anterior no había sido muy destacado, voy a decir así. Había tenido sus dificultades en mi curso y estás ahí en el curso, no, pues hay que resolver y que si es de orden 1 y de orden 2. Cuando yo estuve en el curso de oyente, él se sentó junto a mí prácticamente todo el curso e hicimos varias de las dinámicas juntos. La del, ¿cómo se llama? La escasez de gasolina. Y entonces yo percibí mucho que el joven tenía mucha habilidad en ese curso. Él era un ingeniero industrial, quería ser ingeniero industrial y en el curso de dinámica, digamos que se destacaba. Entonces pude ver esa dualidad entre sus dificultades en mi curso de matemáticas y era muy participativo, destacado en este otro curso. Y en el Inter él me platicó que la materia le daba mucho sentido. Él buscaba ese sentido. Y cuando vimos el primer esquema de Benzim juntos, que el maestro lo mostraba al frente, él me dijo, por fin entiendo las ecuaciones diferenciales porque estoy viendo una de ellas. Dice, el esquema de cajas y flujos es la foto de la ecuación diferencial. Y ese clic del alumno me hizo ver, es cierto, o sea, quizá muchos alumnos están batallando en tu clase de ecuaciones o de matemáticas porque no encuentran esa significación. Y cuando tú ya lo ves planteado en ese término, y así lo presentó Bourdieu en algún momento, ¿verdad? Estamos viendo ecuaciones diferenciales, solo que las representamos diferentes. Otra cosa que no dije del lenguaje, cajas y flujos, es que ellos, los que, como mi colega, hace mucho consultoría a empresas, trabaja mucho, por ejemplo, con Cemex, y me dice, yo estoy hablando frente a un grupo de personas que no saben matemáticas o conocen muy poco la matemática. Entonces, claramente no le vas a decir a la gente, esta es la ecuación diferencial. Pero en el fondo es lo que les estamos diciendo, les estamos representando situaciones muy complicadas, elaboradas, con cosas matemáticas, y cuando el software les dices, dame el comportamiento, dicen ellos, pues les te da la gráfica. Y entonces el lenguaje habla por sí mismo. Entonces, en ese sentido, Cristóbal, para mí, cuando yo vi esta representación nueva y cuando la conozcas más o la conozcan más, le da mucho sentido a que la ecuación diferencial, por ejemplo, es
una expresión o relación entre entes, que es funciones y sus derivadas. Tiene mucho sentido. Empiezas a tomar como, incluso yo misma empecé a tomar como más pues, significados de lo que yo hacía en modelación. La verdad es muy interesante. Yo viví esa experiencia y con este alumno me hizo ver que quizá es lo que los alumnos necesitan. Yo en las clases actuales, yo lo que les presento son los esquemas en Pencil. A veces no les digo que los construyan cuando la clase no me lo permite. Y la verdad es que siempre les explico, miren, es lo que estamos resolviendo. Y sí da mucha luz, siento que abona mucho a la significación del concepto. Muchas gracias, doctora Ruth. Tenemos tiempo para 2 preguntas más. De parte de Luis Fernando Plaza. Hola, Luis. Doctora Ruth, buenas tardes. Interesante este diálogo de saberes. ¿Se podría decir que hay modelos de modelos al querer buscar nuevas formas de enseñar matemáticas en el aula? Muchísimas gracias. Así es. De hecho, no sé en qué conversación, alguien decía, hay la modelación de la modelación. Y yo, pues sí, porque cuando este esquema que me preguntaba Rodolfo Fallas, que es como cuando ustedes buscan modelación, quizá van a encontrar muchas representaciones gráficas diversas. Esos son modelos de modelos, ¿no? Hay una perspectiva dentro de la modelación matemática que estudia como esas relaciones, que es la epistemológica, ¿no? Entonces, ¿qué es la modelación de la modelación, ¿no? ¿O qué es un modelo? Entonces, sí hay de modelos a modelos, sin duda alguna, como bien señalaba Ismael, a veces los alumnos tienen problemas con modelos más sencillos, más acotados, y ya este tipo de modelos, pues estamos hablando de una complejidad mayor. Pero bueno, finalmente pienso que sería interesante intentarlo, ¿no? Y sí, sin duda alguna, ahorita yo pues he trabajado en modelación desde que empecé mi tesis doctoral, ¿verdad? En 2007, y entonces siento que ya tengo demasiado tiempo hablando de modelación. Y cuando empecé a trabajar en la complejidad en 2014, dije, bueno, voy a dejar de lado modelación. Pero en el fondo todo el tiempo estamos hablando de que la matemática necesita ser repensada y mi propuesta personal es quizá la modelación es una forma de presentarla diferente a los alumnos. Y pues muchos lo hemos hecho, ¿eh? Hay muchos escritos y documentos sobre eso. Entonces, sin duda alguna, Luis, lo que hago es buscar nuevas formas de enseñar matemáticas, como muchos de aquí del grupo. Muchas gracias, doctora Ruth. Y nuestra última pregunta para esta sesión, de parte de Rodolfo Fallas nuevamente. Hola de nuevo. Al trabajar con este tipo de problemas y en la modelación, ¿se rompe con la evolución conceptual? Es decir, que se pueden usar herramientas de la estadística, probabilidad, cálculo, trigonometría, etcétera, para comprender un fenómeno. Hola, Rodolfo. Definitivamente, así es. De hecho, yo, por ejemplo, hasta el día de hoy, pues siempre me he sentido un poquito pues atada de manos, porque siempre he dicho, en la modelación hay dos caminos. Enseñar la modelación, y hay cursos en muchas universidades que se llama Introducción a la Modelación. Estos cursos tienen una particularidad, a veces son cursos muy al inicio, y he visto los libros muy generales, y a veces son cursos avanzados después de pasar la currícula de matemáticas fundamentales, ¿no? Entonces, hay esa variante. Y el otro camino, que es el que me ha tocado llevar, es enseñar la matemática a través de la modelación. Entonces, digo, mi trabajo no es enseñar modelación. Sin embargo, la presento, hablo un poco de ella eventualmente, pero no es parte oficial de mi currículum. En ese sentido, yo me ato mucho. Por ejemplo, cuando enseño ecuaciones diferenciales, que es donde más he trabajado, me puse a buscar muchos ejemplos para motivar a los alumnos y mostrarles esa aplicación de las ecuaciones diferenciales. Entonces me fui a platicar con mis colegas de otras áreas y a cazar ejemplos solo de ecuaciones diferenciales. En ese sentido, sí está como muy cerrado, ¿eh? Entonces, cuando yo vi este trabajo del doctor Burger en un evento del TEC,
yo vi una ecuación diferencial, entonces dije, vamos a traerlo para eso. Pero cuando ya aprendes la técnica de modelación, ya dentro de dinámica de sistemas, fuera de las clases de matemáticas y de cálculo, en especialidad de ingeniería, ahí ves que las herramientas que usan son muy variadas y diría más las de estadísticas. De hecho, muchos de los parámetros que van a ir ajustando son distribuciones de estadística. Entonces, ellos ya conjugan mucho esa cuestión. Entonces, los modelos ya no son solo ecuaciones diferenciales. Prontamente también pasan ellos a lo discreto y pasan ecuaciones en diferencia y pasan a distribuciones de estadística. O sea, se rompe lo que quizá entiendo que llamas la evolución conceptual. Y entonces es lo que hacen ellos, trabajan muchas técnicas. Sobre la parte que dijiste de trigonometría y otras, pues eso ya no lo he explorado, pero sí a un nivel más avanzado, diría yo, los alumnos trabajan mucho esta parte de probabilidad. Comentarte que este curso de dinámica de sistema se lleva, no me acuerdo si en el sexto o séptimo semestre. O sea, ecuación la llevan en cuarto, pasa todavía un tiempo y ellos llevan esta materia. Entonces ya tienen un bagaje matemático sólido que se usa en los modelos. Ya hablando de la clase propiamente de dinámica de sistemas. Entonces, la verdad es que hacen los jóvenes, el proyecto final del curso también les platico, el maestro tenía un aprendizaje basado en proyectos y durante todo el semestre van desarrollando fases del proyecto con la técnica y la verdad es que todos los problemas son inéditos y los alumnos presentan un proyecto súper interesante porque hacen desde la toma de datos, ¿verdad? Por ejemplo, les platico uno que hicieron que se me hizo mucho el clic, cómo va avanzando la tecnología para crear cascos de fútbol americano. Un equipo, me acuerdo muy bien, y hubo un seguimiento muy puntual durante el curso. Uno de ellos era jugador de fútbol americano y entonces querían escoger ese problema, cómo había estado cambiando la rigidez pues, de los materiales que usan en los cascos. Y entonces dentro del mapeo de la problemática descubrieron algo que a mí se me hizo muy interesante. Yo no conozco mucho de fútbol americano, pero aprendí ahí que cada año se hacían cascos, se desarrollaban materiales para crear cascos más y más duros, más resistentes a los golpes. Y entonces, a la par de ese avance tecnológico, las leyes o las reglas del fútbol americano permitían más violencia. Y luego se hacían más duros, más violentos, y entonces había, que es lo que hace la dinámica de sistemas, es mapear la problemática y ver qué está pasando. Entonces había esta relación entre materiales más eficientes para golpes y reglas más flexibles que permitían más violencia, y había como un ciclo de, pues, de refuerzo ahí que no llevaba nada bueno, porque me platicaban ellos que cada año los accidentes de fútbol americano pues, son más graves. No sigo el deporte, no lo sé, pero todos hemos escuchado esas historias de accidentes pues graves en los jugadores. Entonces, ese tipo de cosas yo veía que los chicos lo hacían tomando datos reales, tomando informes que están presentes en la red, en los artículos, en las bibliotecas, y ajustando todo eso con herramientas estadísticas. Y la verdad para mí era impresionante. Totalmente fuera del ámbito de cálculo, ya en otro nivel. Fue uno de los que más recuerdo, que estaba muy bien hecho y otro que analizaron en un equipo ese de maestría, como la tasa de qué tan rápido consiguen trabajo los egresados, también hicieron un mapeo en ese, y ese trabajo se envió a un congreso y también ganó un premio, ¿verdad? De segundo lugar, me parece, trabajo destacado. Entonces, lo que quiero decir que los chicos sí realmente trabajan diversas informaciones de diversas fuentes. Y es impresionante. Yo diría es un mini trabajo de proyecto de investigación que hace en el curso. Muchas gracias, doctora Ruth. Pues con esto concluimos la interacción con nuestro público y terminamos nuestra sesión de hoy. Los invitamos a seguir enviándonos sus preguntas o comentarios a través de la página de Facebook o a través del correo del grupo, que es grupofimemx@gmail.com. También los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram. También a suscribirse a nuestro canal de YouTube por si se perdieron alguna de las ediciones anteriores de este seminario o si quieren
volver a ver alguna sección de este mismo video, lo pueden consultar ahí. Y sin más por el momento, los invitamos a la siguiente edición de este seminario en línea, que será el día miércoles 5 de agosto de 2020. Los esperamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Uh-huh.